Gloria al Señor. Aleluya. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Buena pregunta sería en esta mañana ponernos del lado de los necios y preguntarnos: ¿hay Dios? ¿Será que sí hay Dios? Vuelvo y digo, colocándonos en el lugar de los necios. Si de forma natural, hermanos, en el sentido común que Dios nos ha dado a usted y a mí, sencillamente decimos: claro que sí hay Dios. Sin vacilar, sin titubear, sin dudarlo, decimos: hay un Dios. Amén. Creo, hermanos, que aunque el mundo se está llenando de agnosticismo y cada vez son más los ateos que declaran ser ateos, sin embargo, las evidencias con respecto a la existencia de Dios son abrumadoras, son contundentes, no dejan lugar a dudas. Y es lo que en esta mañana vamos a mirar algunas, no todas, porque el tiempo nos faltaría para hablar de todas las evidencias con respecto a la existencia de Dios. Pero yo quiero de alguna manera decir algo muy contundente en esta mañana. A veces los teólogos consideran que la Biblia es un tratado para demostrar la existencia de Dios. Y yo digo todo lo contrario. La Biblia no es eso, hermano. La Biblia no pretende demostrar a Dios en ninguna manera. Todo lo contrario, hermano. La Biblia es una evidencia poderosa de la existencia de un Dios todopoderoso. Hace 8 días hablábamos de la Escritura, de la inspiración de las Escrituras, lo poderoso que es la palabra, hermano, lo contundente. Es decir, que la Biblia es una evidencia, una evidencia más de la existencia de un Dios poderoso, de un Dios sabio, de un Dios que es eterno. Claro, la Biblia nos presenta todas las evidencias que usted y yo necesitamos para creer en un Dios, en el Dios que adoramos, amamos y servimos. Pero no es esa la intención o el propósito de haberse escrito la Biblia. Porque déjeme decirle algo: Dios no necesita poner a prueba su existencia. Porque dicho sea de paso, Dios no necesita de nadie para existir. Ni ha necesitado de nadie a lo largo de la historia para existir. Tampoco ha necesitado de nadie para hacer lo que Él ha hecho, lo que Él hizo y lo que Él hará. No va a necesitar de nadie. Así que Dios tampoco se propone de demostrarle al necio, a los ateos, que Él existe. Alabado sea el Señor. Simplemente las cosas que vemos, las cosas de las cuales usted y yo somos conscientes, nos dan evidencias contundentes de que existe un Dios verdadero. ¿Cuánto damos gloria al Señor, hermano? Es como si le dijéramos, algunos dicen: pero muéstrame a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? Explíquemelo. Es imposible, hermano. Yo no le puedo decir a nadie: ahí está Dios. Porque a Dios no lo podemos ver, tampoco lo podemos palpar, pero sí lo podemos sentir. Hemos visto su obra en nuestra vida. Usted y yo somos una evidencia poderosa de que Dios existe. Alabado sea el Señor. De que Dios, hermano, es real, no es un mito, no es una utopía. Alabado sea el Señor. Es un Dios real. Es como si le dijéramos a alguien que se pone en esta postura, decirle: dame una manotada de aire entonces. A ver si podemos coger el aire. El aire usted no lo vemos. No lo podemos palpar tampoco. Pero sí lo podemos sentir. ¿Me hago entender, hermano? Cuando hablo de palpar es de coger,
de tocar. Yo no puedo tocar el aire, pero sí puedo sentir cuando el aire viene, cuando el aire sopla. Así es Dios, hermano. Yo no puedo palpar a Dios y tampoco entraré en esta carrera loca de tratar de demostrarle al que no cree que Dios existe, porque simplemente Dios no necesita defensores, hermano. Dios no necesita de ese tipo de personas que metan a Dios en un laboratorio para tratar de demostrar que Él existe, porque Él existe en sí mismo. Alabado sea el Señor. Vamos a mirar así rápidamente. Lo que vamos a mirar lo vamos a ver así someramente, hermano. El estudio de Dios, mejor dicho, de Dios no, acerca de Dios. Porque es que Dios no se puede estudiar. Dios es un Dios incomprensible, inmensurable. Es un Dios insondable. Nadie, por más teólogo que sea, podrá tener la última palabra con respecto a Dios, hermano. Así que la teología, como les explicaba, no pretende estudiar a Dios, sino es un estudio acerca de Dios. Es lo que usted y yo alcanzamos como humanos que somos a entender respecto de Dios. Pero terminaremos nuestra vida y no vamos a decir la última palabra. Nadie la ha dicho hasta ahora, ni tampoco habrá un ser humano que en el futuro lo pueda hacer. Ni siquiera cuando usted y yo estemos en la eternidad podremos conocer a Dios en toda su plenitud. Estaremos allá, disfrutaremos de su presencia, lo veremos tal como Él es, pero no lo vamos a entender completamente. Bendito sea el Señor. Algunas evidencias así que son, vuelvo y digo, directamente una evidencia de la realidad de Dios. Hablemos del universo. En el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto aparte. Hablar de cielos en el original es hablar del cosmos. Es una palabra griega, cosmos. Y hablar de cielos, cosmos, es hablar del universo. Y hablar del universo, mi hermano querido, es hablar de algo que usted y yo ni siquiera nos lo imaginamos. El universo es infinito, no tiene fin. El universo es insondable, nadie ha podido ponerle límites al universo. Ni siquiera los científicos más reconocidos, con los microscopios más modernos que hay, han podido decir el universo comienza aquí y termina allí. No lo han podido hacer, hermano. El universo es infinito. La pregunta es: si no hubiera un creador, si no hubiera un Dios, ¿quién hizo el universo entonces? Alabado sea el Señor. Y para que nos llevemos una pequeña idea de lo que es el universo, hablemos de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar lo compone un sol y lo componen ¿cuántos planetas? 9 planetas. Claro que ya sacaron a Plutón, ¿no? Pero bueno, no sé. 9 planetas. De aquí, de distancia al Sol, hay 50.000 millones de kilómetros de distancia. Alabado sea el Señor. De un planeta a otro hay, y eso se mide en años luz, ¿no? Años luz. Que bueno, en otro momento les explico qué es un año luz de distancia. Sería así rápidamente multiplicar la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo,
multiplíquelo luego por 1 minuto, luego por 1 hora, luego por un día de 24 días, de 24 horas, y luego multiplíquelo por 365 días del año, y eso le da la distancia que recorre la luz en un año luz. Así se mide la distancia de un planeta a otro. Con esto quiero simplemente que piense lo inmenso, hermano, lo ilimitado que es nuestro sistema solar. Simplemente estoy hablando de nuestro sistema solar. Es inverosímil, es decir, es difícil de entender de lo que estamos hablando. Pero ¿sabe una cosa? En nuestro universo, en el cosmos, hay más de 200 millones de sistemas solares como el nuestro. No estamos hablando de 100 ni de 200. Estamos hablando de 200 millones de sistemas solares como el nuestro. Así que simplemente, ubíquese, ¿qué somos nosotros comparado con este vasto universo? No somos nada, hermano. Ni siquiera la punta de una alfilera en una pared así como esta. Yo creo que ni siquiera eso, hermano. Somos comparados con lo vasto que es este universo. Y con esto le quiero decir algo. No somos nada, pero a veces somos tan soberbios, tan arrogantes. Gente que el orgullo no le cabe ni en la ropa, hermano. Y tan malos y perversos. Y no somos nada. No somos nada, hermano. Entonces simplemente el universo, véalo desde ese punto de vista, simplemente lo infinito que es el universo, con todas sus constelaciones, sus estrellas, sus soles, sus sistemas solares, alabados al Señor. Creo, hermano, que nos deja sin base, sin piso, para pensar como los necios. No hay Dios. Tiene que haber un Dios, hermano. Quien hizo este vasto universo tiene que ser no cualquier Dios, no los que se han inventado los hombres a lo largo de la historia. Tiene que ser un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios extraordinario, alabado sea el Señor. Ese es el Dios a quien usted y yo amamos y servimos. Entonces el universo simplemente, así a grosso modo, porque tendríamos que dar una cátedra aquí de astronomía, para asombrarnos simplemente. Ahora parta simplemente esto. El sol, usted lo mira pequeño allá, pero ¿sabe cuántas veces le cabe la tierra al sol? 1 millón de veces. 1 millón de veces. No somos nada, hermano. No somos nada. Y eso que el sol es uno de los soles más pequeños, de las estrellas más pequeñas. Considere entonces las estrellas, las que los astrónomos consideran las estrellas novas, que son las más grandes, supernovas, hay algunos que llaman supernovas, son enormes. Si el Sol es una estrella pequeña, considere una estrella supernova. Y de esas estrellas son millones y millones y millones. Los astrónomos, dentro de sus cálculos, no hablan de millones ni de billones, hablan de trillones. Alabados al Señor. Realmente, hermano, realmente es un bruto el que diga que no hay Dios, hermano. Es peor que un burro el que diga que no hay Dios. Simplemente estamos viendo una evidencia nomás, la creación, el universo, hermano, todo lo que Dios hizo. Ahora, partamos del diseño de la creación, de la manera como Dios lo hizo. Alabado sea el Señor. No hablamos mucho de las estrellas porque no las conocemos, pero hablemos de nuestro planeta Tierra. Hablemos de lo que usted y yo vemos diariamente. Cómo Dios hizo las montañas, cómo Dios hizo los ríos. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué los ríos no se secan así como tan abruptamente?
Independientemente, lógicamente, del atropello que le ha hecho el ser humano hoy a la hidrografía, por la tala de los bosques, en fin, etcétera, etcétera, toda la contaminación, pero generalmente un río no se seca. Y se ha puesto usted a pensar cómo un río, todos llegan al mar y cómo el nivel del mar no crece. Esa es la pregunta que nos hacemos, hermano. Yo tuve la bendición de estar en la desembocadura del río Magdalena, allí en Barranquilla, hermano. Algo extraordinario, pero lo que más me asombra es que llegando al mar el río se angosta. No es ese río que usted ve por Tolima o por cuando atravesamos esos departamentos ancho. No, allí se angosta el río y llega al mar. ¿Se ha preguntado usted por qué no se vacía el río o por qué el nivel del mar no se sube? Y no es un solo río, son miles de ríos. Son millones y millones de metros cúbicos de agua que le llegan por segundo al mar. Por segundo, hermano, millones de metros cúbicos de agua. ¿Y cómo el nivel del mar no sube? Porque Dios todo lo tiene calculado. Porque Dios diseñó las cosas perfectamente. Es más, el libro de Eclesiastés en el capítulo 1 nos lleva a pensar que el río se devuelve, hermanos. Cuando llega al mar el río se devuelve. No sé cómo, pero es lo que dice Eclesiastés. Alabado sea el Señor. Es como si por debajo de cada río hubiera un túnel y por ahí la misma agua se devuelve, para luego volver otra vez a correr el camino. Bueno, son misterios, mis hermanos, pero simplemente mencionamos esto para hablar del diseño, no cualquier diseño. Esto fue, hermanos, divinamente diseñado. Esto no fue al azar, no fue que Dios dijo hágase en las montañas y se hicieron, no. Alabado sea Dios. Cuando Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, no fue que hizo un muñequito cualquiera y ya digo, sea hombre, no, mi hermano querido. Él hizo sí el muñeco de barro, pero le colocó todos los rasgos que usted y yo tenemos. Nos hizo los ojos, la nariz, la boca, todo lo hizo ahí. Nos diseñó. No fue que salimos al azar, no, señores. Dios nos hizo con todos los rasgos físicos que usted y yo tenemos. Y luego le infundió aliento de vida. Alabado sea el Señor. Así que esto no fue producto de una explosión cósmica como algunos quieren decirlo, los del Big Bang, que fue por allá una explosión cósmica y que todo eso apareció el universo y apareció la Tierra y bueno, qué sé yo, hermano. Eso es como pensar que este celular, alguien tomó todas las partes y pum, lo botó allá en la mesa y apareció el celular tan bonito que es. No, esto lo diseñó alguien, hermano. Esto se lo craneó a alguien, quemó pestañas, investigación, en fin, etcétera. Y salió la tecnología que tenemos a la mano. Entonces el diseño nos habla de que hay un Dios creador de todas las cosas. Que no aparecieron las cosas simplemente por arte de magia o por simplemente producto de las circunstancias. No, porque Dios las diseñó. Alabado sea el Señor. ¿Usted se ha preguntado por qué el mar tan vasto que es no se sale de su límite? Llega, los que hemos ido al mar saben que las olas vienen y llegan hasta determinado lugar y de ahí se devuelven. Más allá de todo el agua que le cae cuando llueve, más allá de todo el agua que le cae por los ríos, sin embargo el nivel del mar se sostiene. Porque Dios diseñó las cosas. Si me permite explicarles algo, en términos astronómicos, cada planeta nuestro avanza alrededor del Sol sobre un eje imaginario. Y de ahí no se mueve, hermano. Viaja alrededor del Sol sobre su eje imaginario. Los que saben del tema dicen que si un planeta, cualquiera que sea,
se sale milimétricamente de su eje imaginario, ocurre un cataclismo universal. Miren, la tierra, para que vean las connotaciones que tiene esto, la tierra, en razón al terremoto de Chile hace 3 años y en razón al tsunami de Japón, dicen los científicos que la tierra se inclinó de su eje imaginario 4 grados o 8 grados, no estoy ahorita seguro de eso, pero se inclinó. Y esto ha hecho que los días sean 8 minutos más cortos, literalmente hablando. Y esto ha traído, hermanos, cambios en el clima. Los suelos térmicos han estado cambiando. Y esto va empeorando cada vez más. Simplemente pensemos que un planeta gigantesco como Saturno se desviara de su eje imaginario. Oh, mi hermano querido, yo creo que no quedaría uno para contar el cuento, hermano. Todo Dios lo diseñó perfectamente y todo funciona perfectamente. Mire, para que se asombre de esto. Usted y yo estamos regulados por lo que los científicos llaman las ondas Schumann. Se le llaman así porque el que las descubrió se llamó Schumann, o es de apellido Schumann. Y estas ondas, claro, usted y yo no las podemos ver, pero los que saben del tema lo entienden perfectamente. Las ondas Schumann viajan así, mire. Cuando estas ondas Schumann se distorsionan, todo, hermano, todo en el universo comienza a fallar. Nuestro sistema sanguíneo y cardíaco funciona en razón a esas ondas Schumann. Nuestra mente, nuestra capacidad mental funciona en razón a esas ondas Schumann. Cuando ellas se distorsionan, la gente a veces enloquece. La gente sufre de paros cardíacos. Cuando las ondas Schumann se distorsionan, cuando hay tormentas eléctricas. Usted no se da cuenta que cuando hay tormentas eléctricas la gente sufre más paros cardíacos. En razón a eso precisamente. La gente puede sufrir esquizofrenia, en fin, locuras, cuando estas ondas Schumann se distorsionan. Y todo, mientras ella funciona bien, todo funciona bien. Su ritmo cardíaco, su tensión, en fin, todo. Pero distorsionen estas ondas Schumann y las cosas pueden empeorar. Porque Dios ha diseñado las cosas así, hermano. Todo, hermano, todo. Todo Dios lo diseñó perfectamente. Ahora pregunto, ¿le parece hermoso lo que Dios hizo, hermano? ¿Quién va a cuestionar a Dios por lo que hizo? A ver. ¿Quién le va a decir, Señor, no me gusta esa montaña, ¿por qué la hiciste así? ¿Quién no se maravilla cuando uno llega por primera vez, cuando llegué al mar, cuando nos casamos, que nos fuimos de luna de miel? Llegamos al mar y ver esa imponencia del mar. No, impresionante, hermano. Impresionante. Hace 2 años estuvimos en Uruguay y fuimos a las costas, allí de Montevideo, a la costa del mar, pero algo impresionante, hermano, las olas como golpeaban las rocas, pero algo lindo, algo hermoso, hermano, hermoso. Es decir, uno se queda sin palabras, se queda corto a la hora de ver la creación, la forma como Dios diseñó las cosas. Alabado sea el Señor. Cómo Dios nos diseñó a nosotros, nos hizo a nosotros, cómo Dios hizo los animales. Alabado sea el Señor. Cómo Dios hizo la distinción entre un hombre y una mujer, entre un animal macho y un animal hembra. ¿Se ha puesto usted a pensar? Cómo Dios nos diseñó de distinto, nos hizo distintos, diferentes, pero complementarios. Alabado sea el Señor.
porque Dios los diseñó así. Entre los animales más minúsculos y más pequeños, Dios diseñó a un macho y una hembra. Los piojos, hay piojos machos y piojos hembra. ¿Cómo los conocemos? No sabemos. ¿Sí o no? Miremos las gallinas simplemente. Usted pone una gallina y un gallo y a legua los diferencia. ¿Sí o no? Los diferencia. Porque Dios diseñó las cosas. Y bueno, eso sin hablar de todos los detalles, la manera como se reproducen los seres vivos. A veces las cosas más asombrosas de cómo se reproducen los animales. El gallo tiene que saltar a la gallina. Alabado sea el Señor. Y como dijo algún predicador, no hay animal más adúltero que el gallo, hermano. Porque lo meten a un gallinero y a todas las pisa, alabado sea el Señor. ¿Es pisarlas, ¿cierto? Las pisa, alabado sea el Señor. Pero ese es el diseño de Dios, hermano. Es algo asombroso realmente. Vuelvo y digo, es muy bruto, es muy burro el que diga que no hay Dios, hermano. A ese individuo no le faltan neuronas, yo creo que no tiene ninguna, hermano. El cerebro está calcinado a ese tipo, el que se atreva a decir que no hay Dios. Por eso el término necio habla de lo que he hablado, hermano, en su, vamos a decir, siendo brutal para definir ese término, es decirle burro, es decirle a alguien que no tiene entendimiento, que se le han calcinado las neuronas. Es un individuo que cree que solamente la cabeza es para acabar sombrero o cachucha, porque no la utiliza para nada más. Ese es un necio, hermanos. Y así lo define el escritor sagrado a aquellos que dicen que no hay Dios. ¿Qué otra cosa así rápidamente? La historia. La historia es una evidencia de que hay un Dios. Mire, cuando uno lee la historia se da cuenta que la historia ha estado acompañada de grandes guerras. Sin embargo, hermano, pese a todas las consecuencias que trae una guerra, el planeta Tierra sigue vivo, la tierra produce, los ríos siguen su curso, los seres vivos se multiplican, alabado sea el Señor, y la estirpe humana se mantiene. Bendito sea el Señor. La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de 50 millones de muertos, hermano. Eso sin contar las consecuencias secundarias que vinieron después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que hasta el día de hoy todavía sufren muchos. Sin embargo, hermano, el mundo volvió otra vez a su entorno y uno se da cuenta que los países después de una guerra se sobreponen rápido. Mire la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte. Fue una guerra intensa, hermano. Pero después de la guerra, Corea del Sur quedó arrasada completamente. Pero después de la guerra, Corea del Sur en este momento es una potencia mundial. Económicamente hablando es una potencia, cero pobreza en Corea del Sur. O sea, el desarrollo que hay en este país se sobrepuso a una guerra que casi los exterminó. La historia, hermanos, nos dice que hay un Dios que preserva su naturaleza, que preserva su creación, que independientemente de que el hombre se ha vuelto un depredador bestial, de que destruye a la naturaleza de una o de otra manera, sin embargo Dios desde su trono dice: yo soy el preservador de mi creación, yo sustento mi creación, alabado sea el Señor para siempre. Y la historia nos va a decir siempre que han sido más los que creemos que Dios existe y que es una mínima parte
de aquellos que dicen que no existe. La historia misma nos encarga. Mire, si alguno ha leído o ha oído hablar de Federico Nietzsche, un escritor suizo, casi que ha sido el mayor exponente con respecto al ateísmo. Él mismo escribió un libro que se llamó El Anticristo. Y vamos a decir, su filosofía, su eslogan filosófico es decir, Dios está muerto. Y en su oficina o en su aula donde más él recurría en uno de las grandes universidades de Europa, donde él hacía este tipo de disertaciones al respecto, había un rótulo mientras él vivía y era Dios está muerto. Pero sabe, hermano, la historia, han pasado los años y en esa misma aula, en esa misma universidad, hoy hay un rótulo que dice Jesucristo vive. Alabado sea el Señor para siempre. La historia, hermano, se ha encargado de decirnos a usted y a mí que Dios existe. Dios existe, hermano. Simplemente revisemos por un momento la historia del Titanic. Ya se cumplieron 102 años de haber sucedido esta catástrofe. Pero ¿sabe por qué Dios permitió esta catástrofe, hermano? Porque el diseñador del Titanic dijo, este barco es insumergible. Y dijo, ni Dios mismo puede sumergirlo. ¿Con quién se metió, hermano? Y en el primer viaje, en el inaugural de Inglaterra a Estados Unidos, en el Atlántico Norte, se hundió el Titanic. La historia, hermano. La historia. Y cuando uno lee así someramente, todos los que se han levantado contra Dios en la historia, Dios se ha encargado de ellos. Adolfo Hitler, por mencionarlo simplemente. Por un momento, literalmente, el mundo estaba bajo sus pies. Alemania estaba en la Segunda Guerra Mundial, avasalló con todos sus enemigos. El único bastión que le quedaba era Inglaterra. Y cuando el hombre sintió que ya el mundo estaba prácticamente bajo sus pies, dijo Adolfo Hitler: en la tierra y Dios en el cielo. ¿Sabe qué pasó, hermano? Cuando Adolfo Hitler intentó y mandó todas sus fuerzas aéreas a darle la última estocada a Inglaterra, Dios hizo un milagro, hermano, no se sabe cómo. La artillería inglesa había prácticamente acabado, se sentían desarmados. Cuando la reina se sintió en eso y cuando Winston Churchill, que era el primer ministro en ese momento, sintieron que era imposible enfrentar la artillería alemana, ¿sabe qué hicieron? Desde la reina hasta el más pequeño declararon un día de ayuno y de oración a Dios. Y toda Inglaterra entró, hermanos, en ese día de ayuno y de oración. ¿Sabe qué pasó, hermano? No se explica. Los alemanes no saben qué pasó. Pero los aviones alemanes comenzaron a caer. Y no sé si el miedo, el terror, no se sabe qué pasó. Lo cierto fue, hermano, que los alemanes no pudieron destruir a Inglaterra. Y esto llevó a que Adolfo Hitler se quitara la vida. Alabado sea el Señor. La historia, hermano. La historia. A mí me agrada mucho la historia, leo mucha historia, me encanta la historia. Permítame darle otra reseña histórica. En aquella guerra que se llamó la Guerra de los 6 días entre Israel y los árabes, en el año 67, ocurrió algo extraordinario. Comparada la artillería árabe con la artillería que tenía Israel, que apenas era un estado naciente, era imposible enfrentarlos. Entrevistaron en ese entonces al primer ministro de Israel, y ¿sabe qué dijo este hombre? Dios
ha peleado por nosotros. No se explican los árabes, la historia no lo puede explicar cómo con la poca artillería que tenía Israel, con la poca capacidad militar que tenía, pudieron enfrentar a esos árabes destruyendo los tanques de guerra. En fin, hermano, fue una debacle que hizo Israel contra los árabes. Y con eso, esa guerra llevó a que Israel recuperara a Jerusalén de mano de los árabes. Y el primer ministro lo dijo con toda certeza: Dios peleó por nosotros. Mis hermanos queridos, la historia no nos engaña. La historia misma está acompañada de actos donde el ser humano tiene que reconocer que hay un Dios que cuida de su creación, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Y qué más podríamos decir con respecto a las evidencias? Que es una creencia universal. No necesitamos ir a la escuela para creer en un Dios. El ser humano nace con esa fe natural de que hay un Dios. Alabado sea el Señor. Dijo un filósofo cristiano, pero dijo: el hombre es incurablemente religioso. El hombre de forma natural cree siempre en un Dios. Así que, hermano, una evidencia de que Dios existe es que la gran mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia han creído en Dios. Siempre han sido y serán un reducto pequeño los que se oponen a esta verdad, a esta realidad. Somos más los que creemos. Alabado sea el Señor. Y por eso, por simple lógica y razón, es una evidencia de que Dios existe. Amén, hermano. Yo creo que ni usted ni yo necesitamos más evidencias. Creo que con el solo hecho de vernos a nosotros, de vernos al espejo, de cómo funciona nuestro organismo al pie de la letra, cómo es que tenemos millones de neuronas, que cada una de ellas presta una función elemental en nuestro cuerpo. Dáñese una sola neurona, hermano, y cualquier parte del cuerpo se verá afectada. Con una sola, y son millones de neuronas las que tenemos. Alabado sea el Señor. Son millones de neuronas. ¿Cómo es que Dios le ha diseñado a nuestro cuerpo la forma de defenderse de los enemigos que entran a nuestro cuerpo, que llaman anticuerpos? Entra un virus por cualquier lado de nuestro cuerpo y inmediatamente el cuerpo, como si fuera un ejército, se arma para combatir ese anticuerpo que es extraño al cuerpo. ¿Me hago entender, hermano? Es extraordinario. Como cuando usted se corta, se hace una cortada en su cuerpo y comienza a fluir la sangre, pero luego deja de fluir. Porque Dios le ha colocado en la sangre elementos coagulantes. La misma sangre, sin darle medicamento ni nada, se coagula y obstruyen los vasos que se hayan podido romper o cortar en una herida. Los que sufren de eso son los diabéticos. Pero en términos normales ocurre así, el cuerpo se defiende, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mis hermanos queridos, con esto solamente gritamos en esta mañana que Dios existe, que Dios es real. Alabado sea el Señor. No hay manera de dudar de Él, no hay forma ni razón ni argumento para poner en duda la existencia de Dios. ¿Sabe qué piensan los ateos? Que porque ellos dicen que no hay Dios es porque realmente no hay Dios. ¿Quién dijo que porque X o Y diga que no hay Dios es que no exista?
¿Me hago entender, hermano? Que aunque hoy cada vez sean más los agnósticos y los ateos, eso no quiere decir que Dios no existe. El hecho de que alguien diga yo no creo en algo no quiere decir que no exista. Mire, los médicos no creen en el cuajo ese. Ellos no creen, científicamente no lo creen, ni lo tratan. Y son impotentes a la hora de tratar un caso de esos, pero existe el cuajo. ¿Sí o no? Existe. Alabado sea el Señor. Entonces no quiere decir que porque los médicos digan no, es que eso no existe, no existe, no es que existe. Alabado sea el Señor. Yo no creo en la brujería, pero eso no quiere decir que no exista la brujería. Yo no creo en el satanismo. O sea, no creo en el sentido de que no lo profeso, no lo practico. Pero no estoy diciendo que no exista. Existe. Pero vuelvo y digo, el hecho de que yo diga que yo no creo en eso no es que no exista. Entonces, hermanos, el hecho de que alguien diga que no hay Dios no quiere decir que Dios no exista. Dios existe. Y Dios está aquí en esta mañana. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a mirar otra cosita, hermano, así. Este es un tema que lo vamos a tener que dejar así hasta la otra semana para tratar de redondear, ¿no?, lo poco que tenemos que entender de Dios. Pero permítanme, hermanos, explicarles en los minutos que me quedan con respecto a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios lo determina sus nombres, la forma como Él se reveló a su pueblo. ¿Cómo conocemos a alguien o cómo sabemos la personalidad de alguien? Es decir, conoce a alguien por ¿cómo lo conoce usted? Por su nombre. ¿Sí? Usted puede decir fulano de tal es así, es así, es así, y lo diferencia de otro. Entonces la naturaleza de Dios tendremos que entenderla a raíz o en razón a sus nombres. La Biblia nos revela varios nombres de Dios y en eso vamos conociendo el carácter de Dios, su personalidad, su propósito. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que partir del comienzo, hermanos. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese término Dios en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, habla del nombre de Dios y dice Elohim o Elohim. Ese es el nombre hebreo para Dios, Elohim. Y ese nombre lo encuentra usted en el Antiguo Testamento, porque es que no estamos hablando de textos aislados, no. En el Antiguo Testamento lo encuentra usted más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Quiere decir que no estamos hablando de un nombre aislado o de simplemente un concepto aislado. No, es algo que está ahí presente en todo el escrito del Antiguo Testamento. Y ese nombre Elohim habla, mi hermano querido, de que Dios es un Dios creador. Por eso dice: en el principio Elohim creó el cielo y la tierra. Habla de su carácter o de su naturaleza creadora, de que Dios creó las cosas. Pero también, dentro de su estudio, este nombre deja ver la pluralidad de Dios. Es decir, la Trinidad de Dios, hermano. Dios es un Dios trino desde el comienzo. Ha sido trino siempre. Y dentro de los temas teológicos que en algún momento vamos a abordar es el tema de la Trinidad, ¿sí? Y veremos a cada una de las personas que conforman esta doctrina, esta verdad de Dios, la Trinidad. Pero el término o el nombre Elohim habla de la pluralidad de Dios. Es decir, no está hablando de que Dios es uno, de que Dios es único, sino que Dios es plural, de que Dios es trino. Cuando a la hora de crear las cosas, cuando por decir algo Dios fue a crear al hombre, dijo hagamos.
Si él fuera uno, hubiera dicho voy a hacer. Pero dijo hagamos. Estos son temas que lo vamos a abordar cuando veamos la Trinidad. Pero lo dejamos ahí, hermanos, porque hay doctrinas que dicen que Dios estaba hablando con los ángeles. Los ángeles no tienen poder creador. El único creador es Dios, hermano. Los ángeles son criaturas de Dios, no son creadores. Bien, entonces el término Elohim tiene que ver con el carácter creador de Dios y con el carácter plural de Dios. No estamos hablando de un Dios único. Es un misterio, hermano. Esto es un misterio de fe que se cree y se acepta por la fe, pero que la Biblia no lo enseña. Alabado sea el Señor. Ahora, el término que usted y yo más conocemos se llama Jehová. Permítame, hermanos, explicarle lo siguiente. Jehová o Yahvé es lo mismo, sino que lo que ha hecho que se cambie son, digamos que los idiomas, ¿no? Yahvé está escrito en arameo. Jehová, que hay que entender lo siguiente, y es que el alfabeto hebreo no tiene vocales, solamente consonantes. Entonces habían, bueno, yo no soy experto en hebreo ni nada de esto, pero les explico así de forma sencilla para que usted trate de tomar la idea en esta mañana. Lo que hicieron los escritores con el transcurso del tiempo, y para que sea más, vamos a decir, más fácil de pronunciar el nombre de Dios, le añadieron vocales. Por eso leemos usted y yo Jehová, ¿sí? Porque si fuera hebreo, pues no sé cómo sonaría, la verdad. Pero lo que hicieron los lingüistas con el paso del tiempo fue añadirle las vocales para poderlo pronunciar, en el caso de nosotros los de idioma castellano, ¿no? Y bueno, los demás idiomas, porque es que un idioma del otro se diferencia una inmensidad. Entonces, ese término Jehová, o sea, hablamos de Jehová, ¿qué significa entonces, hermano? Procede del verbo ser en el idioma hebreo y abarca los 3 tiempos gramaticales. Escuche esto, hermano: pasado, presente y futuro. Es decir, ese término Jehová o Yahvé habla de ser. Por un lado habla de la eternidad de Dios, hermano, de que Dios existe. Escuche, este es el significado más literal de este nombre: el que tiene existencia en sí mismo. El que no depende de nadie para existir, hermano. Alabado sea el Señor. El que Dios no necesita de nadie. Yo no sé por qué hay predicadores que se atreven a darle órdenes a Dios, hermano. Yo he escuchado a varios de esos déspotas y la verdad me da ironía, me da rabia escucharlos hablar a veces, hermano. Ellos creen que Dios es como ese títere que lo pueden mover a su antojo. No, hermano. Nunca se nos puede olvidar de que usted y yo, por más grandes que seamos, no dejamos de ser siervos de Dios. Y con eso les quiero decir algo todavía más duro: somos esclavos de Dios. Y el esclavo nunca le da órdenes a su Señor. ¿Qué hace el esclavo? Obedece, simplemente. Yo no sé por qué hay algunos por ahí de esos grandototes, los he escuchado yo por la internet, dándole órdenes a Dios, hermano. Dios no necesita de nadie para existir. Dios no necesita de nadie para hacer las cosas que Él sabe que tiene que hacer. Alabado sea el Señor. Entonces, eso significa Jehová, el que tiene existencia en sí mismo. Alabado sea el Señor. El que tiene existencia en sí mismo.
Y por el otro lado, nos lleva también, hermano, a pensar en la eternidad de Dios. Dios ha existido siempre. Dios no tiene comienzo, tampoco tiene fin. Dios es el único eterno que hay en el universo. Le voy a aplicar esto, hermano. A veces se nos ha enseñado que nosotros los seres humanos somos eternos. No. Podríamos decir que somos eternos en el sentido de que no vamos a morir, de que no vamos a tener un final. Porque una vez que muramos aquí, comenzamos a vivir la eternidad, independientemente del lugar donde el ser humano escoja, ¿no? No vamos a morir. Somos eternos en ese sentido, pero el verdadero sentido de la palabra eternidad le corresponde solo a Dios, porque Él es el único que no tiene principio ni tiene fin. Usted y yo sí tenemos principio. Nacimos el día que fuimos concebidos. Ahí comenzó nuestra historia. No vamos a tener un final, pero sí tuvimos un comienzo. Así que no somos eternos. Viéndolo desde ese punto de vista, no somos eternos. El único eterno es Dios. ¿Qué somos nosotros? Inmortales. No vamos a morir. Estoy hablando eternamente, ¿no? No vamos a morir. Entonces, el único que es eterno es Dios, que siempre ha existido. No tiene un comienzo, tampoco tiene un fin. Creo, hermano, que la pregunta natural de todos nuestros hijos cuando eran pequeños: ¿quién hizo a Dios? ¿Quién concibió a Dios? Dios es increado, nadie lo creó. Nadie lo creó, hermano. Dios siempre ha existido. Dios no tuvo un comienzo. No fue el producto de una invención científica. Alabado sea el Señor. Dios siempre ha existido. Entonces, eso es lo que habla el término o el nombre Jehová o Yahvé. ¿Cuáles, hermano? ¿Cuáles son las dos definiciones? ¿Ah? El que tiene existencia en sí mismo, Jehová. Y por el otro lado, su eternidad, que siempre ha existido y nunca dejará de ser. Por eso cuando Jesús se presenta y se revela allá en el Apocalipsis, dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin. Y no está hablando de su principio y de su fin, no, está hablando del principio de las cosas y del final de las cosas. Porque allí el Señor se está revelando como el creador de las cosas. Yo soy el principio de las cosas. Dice el Evangelio de Juan: por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Alabado sea el Señor. Así que, mis hermanos, la eternidad de Dios y su autoexistencia, que no depende de nada ni de nadie. Dios no tiene el problema con el tiempo. Dios vive en un eterno presente. A Dios no se le pasan los años. Dios no se envejece como nosotros. Alabado sea el Señor. La gente hoy, hermano, y los científicos procuran encontrar la dosis contra la vejez. Y hablan de la eterna juventud, ¿no? No se va a poder, hermano. Y el diseño de Dios está así. Y si hablamos en términos científicos, ¿sabe por qué nos envejecemos? Por la radioactividad solar. Es la única razón por la que vivimos después que Dios nos haya dado la vida, pero también es por la única razón que nos morimos, por la radioactividad solar. Alabado sea el Señor. ¿Por qué cree usted que la gente se envejece más rápido hoy, hermano?
porque la radioactividad solar está más presente. Los rayos ultravioleta del sol están entrando más directamente a la tierra por la contaminación ambiental. La capa del ozono se está deteriorando y eso hace, hermano, que el ciclo de vida sea más corto, que la gente se envejezca más rápido. Alabado sea el Señor. Pero Dios no se envejece, hermano. Cuando el profeta Daniel lo compara como el anciano de días, habla de su eternidad. No habla de que es un anciano como tal, no. Habla de su eternidad y de su sabiduría. Alabado sea el Señor. Bien, ya terminamos simplemente mencionando algunos nombres que usted encuentra en la Biblia. Se los voy a mencionar, tome nota rápido porque quiero terminar ya. En Éxodo 15:26, tome nota del versículo, usted encuentra el término Jehová Rafa, que quiere decir yo soy tu sanador, Jehová tu sanador. En Éxodo 17:8 al 15, usted encuentra otro nombre que se le da a Dios y es Jehová Nisi. Nisi con doble S, que quiere decir Jehová es mi bandera. En Jueces 6:24, encuentra usted el nombre Jehová Shalom. Shalom, que significa Jehová es nuestra paz. En el Salmo 23:1, usted encuentra el nombre Jehová Raá. Raá, que ¿qué significa? Jehová es mi pastor. En Jeremías 23:6, esto entre otros nombres, ¿no? Hay más nombres, pero los más sobresalientes. Jeremías 23:6 encuentra usted el nombre Jehová Jireh. Jehová Siqueno, perdón. Jehová Siqueno. ¿Qué significa Jehová? Justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. En Génesis 22:14 encuentra usted Jehová Jireh, que lo conocemos mucho se habla de esto. Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Génesis 22:14. Y en Ezequiel 48:35, Ezequiel 48:35 encuentra usted Jehová Sama. Jehová Sama, que significa Jehová está allí. Hay otros 2 o 3 aquí que los quiero mencionar. Génesis 14 del 18 al 20 encuentra el nombre El Elión. El Elión con Y, Elión, que significa el Altísimo. Luego, en Éxodo 6:3 encuentra usted el nombre El Shaddai, que se utiliza mucho, El Shaddai, que significa el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. El Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Algunos lo traducen como el Dios Todopoderoso. También. Y en Génesis 21:33
Génesis 21:33 encuentra usted el Olam. El Olam, así como suena, Olam, terminando con M, que significa Dios eterno. Dios eterno. Y hay otro término que lo utilizamos mucho los predicadores. A veces la gente queda, ¿qué fue lo que dijo el predicador? Es Adonai, que lo puede usted encontrar en Éxodo 23:17, que significa literalmente Señor. Señor. Adonai. Gloria al Señor. Dejamos hasta aquí en esta mañana, hermanos. Creo que hemos hablado exquisitamente de Dios, hermano. ¿Qué nos resta de aquí en adelante? Seguirlo amando como hasta aquí, pero con más intensidad, hermanos. Amén. Serle fiel. Y que el tiempo nos alcance para poderle conocer hasta donde nuestras capacidades nos lo permitan. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie, por favor.